A ver, está pasando algo con el gobierno nacional que es muy penoso. El gobierno de Guillermo Lasso está cometiendo una serie de errores y todos sabemos que el gobierno va por mal camino, pero parece que nadie se atreve a decirle al gobierno que está errando. Y he querido hacer una lista muy resumidita de cosas por las que el gobierno está mal. La primera cosa por la que el gobierno está mal es porque no entiende y no quiere entender que ha pasado de ser el gobierno más popular desde el retorno a la democracia a un gobierno que cae, en el peor escenario, 30 puntos más o menos. En el mejor escenario, 12 puntos más o menos. En el escenario conservador, que es clic, 20 y tantos puntos más o menos. ¿Qué le tiene que decir al gobierno? Que la gente ha dejado de verlo como el chico nuevo, el chico que está haciendo bien las cosas y el chico que tiene la capacidad de hacer. Y lo que empieza a ver la gente es, bueno, ya hiciste algo, ¿qué más estás haciendo? Entonces el gobierno se empantana. Y se empantana porque no recuerda qué fue lo que lo llevó a ser gobierno. Y lo que lo llevó a ser gobierno es la frase de el Ecuador del encuentro, ¿verdad? Bueno, yo no encuentro al Ecuador del encuentro. Y este se suponía que iba a ser el gobierno del encuentro. Yo lo que no encuentro es gobierno. Y esto suena muy duro, pero es así. El gobierno no tiene capacidad de comunicación. Ahí está su primera gran falla. Comunica mal y pésimo. Y por comunicar mal y pésimo me refiero a que ¿a quién se le ocurre permitir que el presidente, electo por demócrata, envíe una carta tan ofensiva a la libertad de expresión como la que firmó contra Diario El Universo, con quienes por cierto me solidarizo, en especial con mis colegas Mónica Almeida y Paul? ¿Qué pasa con el gobierno? No, esta conclusión va a ser larga, Chemita. ¿Qué pasa con el gobierno? Que no comunica. Y cuando alguien no comunica, tiene dos razones. O no sabe comunicar, que es una probabilidad, o lo que es peor y lo que me asusta, no tiene que comunicar. Porque claro, solo se comunica lo que se hace. Pero como el gobierno ya hizo lo único que ha hecho, que es el plan de vacunación, que lo hizo muy bien y lo comunicó muy bien, no puede comunicar nada más. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada más. ¿Por qué no está haciendo nada más? Bueno, vamos a la segunda parte del error de la estrategia. No tienen política. Y claro, estos son como Maguad, que primero quería arreglar la economía y después quería arreglar la política, y cuando no tuvo tiempo para arreglar la primera, la segunda se lo terminó comiendo. El gobierno no tiene un frente político. No hay alguien más allá del presidente con quien hablar. Todo gobierno tiene un mini presidente. Cuando Correa estaba allí, pues tú te podías reunir con Vinicio, y con Vinicio o soltabas el maletín o arreglabas alguna cosa que Correa no estaba dispuesto a arreglar, porque Vinicio podía arreglar vainas, tenía el poder para arreglarlas. Cuando Moreno estaba allí, viendo MasterChef, tú no te ibas a reunir con Moreno, que no entendía un carajo, te reunías con Roldán o te reunías con María Paula, salías con un hospital o salías con una solución, dependiendo de quién eras. Con el gobierno de Guillermo Lasso no pasa lo mismo. El presidente monopoliza la toma de decisiones y no hay nadie por debajo. No hay nadie entre la casta de ministros y el presidente de la República. Y el único interlocutor, que de momento es el señor Iván Correa, secretario general de la administración, es un caballero. Yo nunca me he reunido con Iván, pero me dicen todos los que se han reunido con él que lo que hace es tomar notas que después tiene que consultar el presidente. No tienen alguien que se pueda reunir con las facciones políticas en la Asamblea Nacional. No tienen alguien que pueda cabildear para conseguir las cosas, porque todavía creen que en la política gana el que tiene la mejor idea y no el que tiene los votos. Y resulta que no, que tienes que tener una buena idea que tenga además votos. Y los votos se ganan, porque no los tienen. Entonces ahora me sorprende mucho que el gobierno diga, pero es que ¿cómo quieren que gobierne si tengo una asamblea que me bloquea? Y lo que uno piensa es, señor Lasso, usted sabía que no iba a tener asamblea desde febrero de este año, cuando pasó segunda vuelta. Y sabía perfectamente que tenía una asamblea en contra. Y decía entonces que no importaba, que podía hacer muchas de las cosas en el legislativo, que está haciendo ahora. Y el gobierno se empantana ya no solo en la política, sino también en la economía. ¿Y qué está pasando? Los aliados naturales del gobierno, los gremios, los productores,
los industriales, los exportadores, los comerciantes, los inversionistas del país han empezado a mirar con desconfianza al país. Y no se lo dicen al gobierno, pero se lo dicen a uno cuando se reúne en puertas cerradas y le pregunta, oye, ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo es la economía? Mira, no está bien. No hay seguridad todavía. ¿Por qué? Porque es un gobierno débil. ¿Por qué? Porque es un gobierno sin puentes. ¿Por qué? Porque es un gobierno que está solo y que está convirtiendo el Palacio de Carondelet en la fortaleza de Carondelet. Y lo va a tener que convertir. Y es muy penoso porque tienen 4 meses y el Palacio de Gobierno ya tiene que estar rodeado de policías. Cuando el presidente tendría que estar besando bebés y cosas así, que es lo que hacen los gobiernos a los 4 meses. Por si todo esto fuera poco, un gobierno sin comunicación, sin política, sin economía, el presidente cree que la solución es quemar Roma. La Asamblea Nacional depende de 3 visiones. La del señor Correa, la del señor Nebot, la del señor Issa, y pare de contar. Aquí está la mayoría que puede tumbar al presidente democráticamente hablando, ¿no? No tumbarlo con golpe de Estado. Desde la Asamblea se tumba al presidente también, por si no se han enterado en Carondelet. Aquí está la mayoría que puede bloquear al presidente. Y aquí está la mayoría que puede hacer que las cosas más o menos se estabilicen. ¿Qué hizo el presidente en la entrevista? Escrito Lazo con una sola S, como Cabascango. Mira tú, que no te pasa a ti solamente por ser asambleísta. ¿Qué ha hecho el presidente en la entrevista con Carlos Vera? A Correa lo ha acusado de narcotraficante. Esto, mira, estará muy bien para la gente que quiere hacer oposición y ganarse un nombre diciéndole narcotraficante sin pruebas a alguien. A mí el señor Correa me parece un delincuente de última calaña, pero yo no le voy a llamar narcotraficante si no tengo cómo llamarle un narcotraficante. Le ha llamado mafioso Jaime Nebot, con quien llegó a la presidencia. O sea, llegó con un mafioso. Y lo ha acusado básicamente de querer hacerle daño físico a la integridad de su familia. O sea, no son un mafioso, sino un mafioso de 5ª categoría. Que hasta los mafiosos tienen códigos y con las familias no se meten. Pero el presidente cree que el señor Nebot puede atentar contra la integridad de su familia. También sin pruebas. Y ha validado a Issa dentro del mismo escenario de 2 grandes líderes políticos. Y lo ha subido a esta categoría, ahora en necesidad de negociar con él. ¿Qué ha hecho el presidente? Ha roto los puentes con las 3 facciones, las únicas 3 facciones con las que tiene que conversar. Porque el presidente, lo repito, sabía que tenía que sentarse a conversar con ellos cuando era candidato. Ahora que es presidente parece que no quiere, no puede, no sabe, no desea. Que ellos son muy corruptos y piden muchas cosas, pues salga a denunciarlo. Ha dicho el presidente que hay una conspiración, que estos 3 están buscando la forma para tumbarlo. Las conspiraciones, señor presidente, no se enuncian, se denuncian. Se denuncian en los estados de derecho porque conspirar para tumbar a un gobierno democráticamente electo es un delito. Entonces, cuando uno tiene las pruebas para decir que son conspiradores, hay que denunciarlo. No lo ha hecho. ¿A dónde va a terminar el presidente? Va a terminar en la soledad del poder. Una soledad en la que amenaza constantemente con dinamitar lo poco que queda, pero no lo hace porque no se atreve a tomar la decisión de la muerte cruzada. Una soledad que lo lleva a no contar con la Asamblea y por lo tanto a no poder contar con acciones para llevar adelante su plan de gobierno. Y una soledad que lo empieza a alejar de los sectores productivos, de los sectores gremiales, de la propia prensa, aunque mucha prensa en este país está aplaudiendo lo que hace 5 años, 6 años, 7 años criticaban. Yo no soy parte de eso. ¿Cuál es el problema del Ecuador hoy? Que el presidente no define su norte. Señor presidente, si usted va a ir a la guerra, anúncielo y vaya a la guerra y vea quién está de su lado y quién está del lado contrario. Pero si usted no va a ir a la guerra, deje de andar tocando los tamborcitos y invocando los espíritus de guerra, porque se va a meter en una pelea que no quiere ni sabe pelear. Y porque su obligación no es armar guerras políticas, su obligación es cumplir su plan de gobierno. Y buscar las alternativas para cumplirlo depende hoy de usted y de nadie más que de usted.
Usted fue electo por el pueblo ecuatoriano que escogió a esa asamblea podrida, de iletrados, de ignorantes que no saben ni hablar, ni pronunciar, ni escribir el castellano, pero fueron tan electos como usted. Y el mandato del pueblo ecuatoriano fue claro: pónganse de acuerdo. Esta fue la conclusión de Anderson Boscan, que